Hola amigos, bienvenidos a otro video, dejen su like y suscríbanse al canal, gracias. Siempre pensé que el turno nocturno en la garita del viejo depósito municipal era tranquilo. Monótono, sí, pero tranquilo. O eso creía. Todo empezó hace 2 semanas. La ciudad había contratado una empresa de seguridad privada para vigilar lugares abandonados, depósitos, fábricas sin uso. Me tocó ese lugar olvidado en las afueras, rodeado de árboles torcidos, húmedo, con olor a óxido y algo más, algo que no supe identificar al principio. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Una silla vieja, cámaras de seguridad que apenas funcionaban, un termo de café barato y mi linterna. Esa era mi rutina. Hasta que empecé a escuchar los pasos. Al principio eran suaves, como si alguien arrastrara los pies. Pensé que era un animal. Pero entonces comencé a notarlos cada noche a la misma hora, 3:13 de la mañana. Siempre el mismo sonido, en el mismo punto del pasillo principal. Revisaba con la linterna, no veía nada, pero el eco estaba ahí. Como si el lugar mismo lo recordara. Una noche, me armé de valor y salí con la linterna encendida. Avancé por el pasillo. Nada. Silencio. Pero sentí algo detrás de mí. No un sonido, no un susurro, una presencia. Me di vuelta rápido. No había nada. O al menos, eso pensé. Hasta que vi una puerta entreabierta. Esa puerta nunca estaba abierta. Era la bodega cerrada con cadenas, sellada por el municipio hacía años por riesgo estructural. Me acerqué. En el aire, un olor frío, como tierra mojada, pero mezclado con algo más, sangre vieja. No entré. Cerré la puerta y me convencí de que alguien había entrado antes, tal vez algún vagabundo. Mentí en el informe. No dije nada. Pero esa fue la noche en que todo empezó a ir mal. Las cámaras comenzaron a fallar, mostrando imágenes borrosas. Vi una figura de pie al fondo del pasillo, quieta. No se movía. Apagaba y prendía el monitor, y la figura seguía ahí. Pero cuando iba a revisar, no había nadie. Una madrugada, al revisar el baño, encontré algo grabado en el espejo con lo que parecía una uña. No estás solo. El mensaje desapareció al día siguiente. Cada noche, la actividad aumentaba. Puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban, mi termo de café aparecía en otro lugar, y lo peor, mi linterna dejaba de funcionar exactamente a las 3:13 de la mañana. Comencé a anotar todo en un cuaderno. A buscar en archivos viejos del municipio. Lo que descubrí me dejó helado. Hace 30 años, ese depósito fue usado para almacenar ataúdes de indigentes que no eran reclamados por nadie. Un guardia de aquella época, Francisco Elías, desapareció durante su turno. Lo encontraron semanas después, encerrado en una de las bodegas, muerto, con los ojos arrancados y la boca abierta como si hubiera gritado por horas. Desde entonces, el lugar fue cerrado. Pero nadie mencionó eso en mi contrato. Ayer fue la peor noche de todas. A las 3:13 en punto, escuché golpes. Fui hasta el pasillo. La puerta sellada estaba abierta de par en par. No sé por qué entré. Tal vez una fuerza me empujó. Dentro, un frío insoportable. Oscuridad total. El olor era insoportable. En el centro, una silla de madera. Y en ella, una figura sentada. No se movía, pero cuando enfoqué bien con la linterna, que volvió a funcionar por segundos, vi su rostro. Era yo. Idéntico. Mis ropas, mi rostro, mis ojos cerrados. Sentado, como esperándome. Y entonces, abrió los ojos. No eran ojos normales. Eran huecos oscuros, vacíos. Corrí. No recuerdo cómo salí. Solo sé que me desperté en la garita, con la linterna apagada y el reloj marcando 3:14. No suelo contar esto. Primero porque no me lo creerían. Segundo, porque no quiero que eso me escuche hablando de él.
Hace un año, trabajaba de guardia nocturno en un vivero abandonado. Un invernadero enorme, olvidado tras una disputa legal entre herederos. Árboles secos, macetas rotas, herramientas oxidadas y una cúpula de vidrio que crujía con el viento como si se quejara. Me asignaron la vigilancia por 3 meses. Fácil, dijeron. Solo revisa que nadie entre, haz rondas cada 2 horas y reporta cualquier actividad. La primera semana fue tranquila. Un par de ratas, ramas cayendo, nada que me preocupara. Pero el 8º día, mientras hacía la ronda de las 2 de la mañana, escuché algo. Un silbido. Largo, melancólico. Como esos que uno hace cuando camina solo para acompañarse. Me detuve. Miré en todas direcciones. Nada. Pensé que era el viento, pero esa noche no soplaba ni una hoja. Seguí caminando. Silencio total. Hasta que, volvió. Más cerca. Más nítido. Encendí la linterna. Caminé entre las filas de mesas de cultivo vacías. La tierra estaba seca, pero en una esquina, noté algo fresco, una huella. Descalza. Pequeña. Reciente. Tragué saliva. Terminé el turno, pero me fui con un peso raro en el pecho. Al día siguiente, el silbido volvió. Esta vez a las 3 de la mañana. Siempre igual, 3 notas, repetidas lento, como si alguien me llamara. Revisé todo. Nada. Pero en la salida, vi algo colgado en la cerca, un pequeño lazo hecho con hilo rojo. No sé por qué, pero lo guardé en el bolsillo. Cada noche, el silbido se volvía más insistente. Más cercano. Y empecé a notar algo aún más extraño, las plantas muertas comenzaban a reverdecer. Primero tímidamente, luego con fuerza. Era imposible. Nadie regaba nada, y el sistema de riego estaba desconectado. Una noche decidí grabar. Coloqué mi celular apuntando hacia el centro del invernadero y me escondí cerca del depósito de herramientas. A las 3 de la mañana exactas, el silbido volvió. Pero no estaba solo. Lo acompañaba una risa suave, infantil. Me congelé. No pude moverme hasta que amaneció. Revisé el celular. El video estaba distorsionado, pero en un momento se ve claramente una niña. Parada entre las plantas, con un vestido blanco sucio, mirando directo a la cámara, silbando. Me temblaron las manos. Mostré el video a un compañero de seguridad. Me miró pálido. Tira ese celular. No la grabes. No la nombres, me dijo. Y se fue. Nunca más volvió al trabajo. A la noche siguiente, fui preparado. Crucifijo, sal, incluso una Biblia. Pero cuando entré al invernadero, ya me esperaba. No la vi, pero la escuché. Detrás de mí. Silbando. Y diciendo mi nombre. Joaquín, juega conmigo. Sentí que me desmayaba. Corrí sin mirar atrás. Me encerré en la garita. No dormí. A las 5:44 de la mañana, alguien golpeó la ventana. Abrí lentamente. Era el hilo rojo, atado en forma de cruz, pegado al vidrio con sangre. Renuncié al día siguiente. Desde entonces, a veces escucho ese silbido, cuando camino solo, cuando todo está en silencio. Y siempre a la misma hora. Dicen que el invernadero será demolido. Pero yo sé que no servirá. Porque ella no está en el lugar. Ella está en el silbido. Y el silbido viaja. Trabajé como guardia nocturno en una vieja estación de tren abandonada durante casi 6 meses. Un lugar olvidado por el tiempo, donde los relojes se habían detenido, la pintura se descascaraba de las paredes y los ecos aún cargaban el murmullo de despedidas que nadie más escuchaba. El contrato decía que era solo para evitar que indigentes o grafiteros entraran. Fácil. O eso pensé. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Una linterna, un par de cámaras viejas y un cuaderno de reportes. Pero lo raro empezó la tercera noche,
cuando noté que uno de los relojes del andén número 3 se movía. No debía hacerlo. Todos los relojes de la estación estaban detenidos desde 1998, cuando cerraron por un descarrilamiento trágico que mató a más de 20 personas. Pero ese reloj, a diferencia de los demás, marcaba exactamente las 4:17 de la mañana. Y cambiaba. Pensé que tal vez alguien lo había conectado. Revisé el cableado, nada. Estaba muerto. Y aún así, funcionaba solo. A la noche siguiente, a las 4:17 en punto, el reloj sonó. No debería hacerlo. Era como un campanazo lejano, profundo, metálico. En ese momento, todas las luces del andén parpadearon. Y vi a alguien al final de la vía. Una figura de pie. No se movía. Parecía mirar el reloj. Cuando lo enfoqué con la linterna, ya no estaba. A partir de esa noche, empecé a tener sueños. Siempre el mismo, yo, parado frente al andén, y el reloj marcando 4:17. A mi alrededor, voces. Gritos. Un tren que se acerca pero nunca llega. Y una frase que alguien me susurra al oído. Aún no ha llegado tu hora. Una madrugada, mientras hacía mi ronda, vi que en el vidrio sucio de una de las casetas alguien había escrito con el dedo. No subas al tren. No había trenes, hermano. La estación estaba muerta. Y sin embargo, esa misma noche, a las 4:17, escuché el silbato de una locomotora. Fuerte. Real. Y vi luces al fondo del túnel. Corrí hasta el borde del andén, y no creí lo que vi. Un tren espectral, como hecho de humo y hierro viejo, se detenía frente a mí. Las puertas se abrieron con un chirrido largo, y dentro había gente. O lo que quedaba de ella. Pálidos, silenciosos, con los ojos vacíos. Uno de ellos, un hombre con uniforme antiguo de conductor, me hizo una seña para subir. Di un paso. Y el reloj sonó otra vez. Campanazo. 4:18. El tren comenzó a desvanecerse. No moverse. Desvanecerse. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé paralizado. Después de eso, renuncié. No volví jamás a esa estación. Pero lo peor es que desde esa noche, todos los relojes de mi casa marcan 4:17 cuando despierto de madrugada. Aunque los desenchufe. Aunque los quite de la pared. Siempre tuve miedo de los hospitales. No por los médicos ni por las agujas, sino por esa sensación de que las paredes recuerdan. Y cuando acepté ese trabajo de guardia nocturno en un antiguo hospital psiquiátrico, no sabía que esas paredes no solo recordaban, susurraban. El edificio había sido clausurado hacía años, después de un escándalo por maltratos a pacientes. Mi labor era simple, recorrer los pasillos, asegurar que nadie entrara por curiosidad o vandalismo, y hacer reportes cada 2 horas. Todo era ruinas, humedad y silencio. La primera noche fue tranquila. Pero al llegar al pabellón 9, la temperatura bajó. Literal. Sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien soplara suavemente detrás de mí. Me di vuelta. Nada. Solo un largo corredor oscuro. Pero justo al entrar en ese pasillo, escuché algo leve. Una risa. Infantil. Pensé que eran nervios. Que mi mente me jugaba una mala pasada. Seguí trabajando. La segunda noche, algo cambió. A las 2:44 de la mañana. Una de las cámaras mostró movimiento en el pabellón 9. Un punto blanco, muy tenue, que parecía caminar. Fui a revisar. Y allí, en la pared junto a la antigua sala de terapia de electroshock, encontré escrito con tiza: ¿Quieres jugar conmigo? Volví a mirar las grabaciones. El punto blanco tenía forma. Era una niña. Con bata de hospital. Cabello largo. Mirando directo a la cámara. Y luego, simplemente desaparecía. Después de eso, cada noche era peor.
Escuchaba pasos en los pisos superiores, aunque yo era el único en todo el complejo. Las puertas se abrían y cerraban sin viento. Y en mi cuaderno de reportes comenzaron a aparecer frases escritas con otra letra. Cosas como: no te vayas. Yo sí recuerdo. El doctor vendrá por ti también. No sabía qué hacer. Pensé en renunciar. Pero no tenía a dónde ir. Una noche, mientras hacía mi ronda en el pabellón 9, mi linterna se apagó. Golpeé el cuerpo de la linterna, nada. Silencio. Oscuridad. Y entonces la escuché. Una voz aguda, como la de una niña, pero no humana. Me susurró en el oído. Tú me pusiste la electricidad, ¿te acuerdas? Corrí. Salí tambaleando del pasillo. Tropecé y caí cerca de la recepción. Cuando me levanté, mi linterna volvió a encenderse. Y justo frente a mí, grabado en el suelo con algo afilado, estaba mi nombre completo. Mi nombre. Y la palabra culpable. No volví más. Me fui esa misma noche. Pero desde entonces, escucho esa voz algunas noches antes de dormir. A veces me susurra desde el rincón oscuro del cuarto. A veces aparece escrita en los espejos empañados del baño. Y en los peores días, escucho un zumbido eléctrico. Y olor a carne quemada. Como si la máquina aún estuviera encendida. Y ella también. Trabajaba como guardia nocturno en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial viejo, en el centro de la ciudad. La mayoría de la gente piensa que los estacionamientos son lugares sin vida, aburridos. Pero yo aprendí que la oscuridad esconde cosas que no quieres ver. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Solo una linterna, un radio para comunicarme y un montón de cámaras con mala señal. La primera semana fue tranquila. Excepto por ese sonido. Un ruido sordo, como si alguien arrastrara algo pesado por el piso. Lo escuchaba cerca de la salida de emergencia, al fondo del pasillo 3. Siempre a la misma hora, 2:22 de la mañana. Al principio pensé que era un empleado despistado o algún vagabundo, pero no había señales de nadie. Reforcé las rondas, sin resultados. Una noche, cuando revisaba la zona de los vehículos abandonados, vi una sombra que se movía rápido entre los coches. Encendí la linterna y seguí el movimiento, pero la sombra desapareció. Desde entonces, comenzaron los eventos extraños. Las cámaras mostraban imágenes borrosas, con figuras que no parecían humanas. El radio a veces captaba estática con voces distorsionadas, como susurros lejanos. Las luces del estacionamiento parpadeaban sin razón. Una noche decidí enfrentar lo que fuera. A las 2:22 de la mañana, mientras hacía la ronda, escuché el ruido arrastrando otra vez. Me acerqué sigilosamente y vi una figura oscura, sin forma definida, moviéndose lentamente. No tenía rostro, solo un vacío negro. Intenté hablarle, pero el silencio me cortó la respiración. De repente, sentí un frío intenso y un peso en el pecho. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La sombra se acercó, y pude escuchar un susurro que heló mi sangre. No deberías estar aquí. Me desmayé. Desperté en la oficina del jefe de seguridad al día siguiente. Me dijeron que me encontraron inconsciente junto a la salida de emergencia. Renuncié esa misma semana.